Buenas tardes, estimados jóvenes, qué gusto saludarles. Estamos en este momento ya 43 personas, faltan 15 personas pidiendo ingreso, vamos a esperarles a ellos y comienza la clase. Bueno, jóvenes, qué gusto saludarles a todos, muy buena tarde, qué gusto nuevamente compartir con cada uno de ustedes, respetando la puntualidad de los que ya están presentes. Voy a dar inicio en este día, ¿verdad? Espero que el día de ayer pues hayan salido bien en sus evaluaciones de iniciales ya del segundo parcial y pues conforme a la coyuntura, en este caso política y social que estamos viviendo, pues que estén en este caso en sus casas, la mayoría, ¿verdad? O si en dado caso pues tuvieron que hacer el esfuerzo de ir a su trabajo, pues en este caso pues ya estén en dirección a su vivienda o en su defecto pues ya hayan podido llegar, ¿verdad? No es una cosa sencilla, ¿verdad? No es una cosa sencilla, queridos jóvenes, lo que estamos viviendo. Eh, Sinceramente les digo, es y los que estuvieron tal vez conmigo en ciencia política el semestre pasado eh, me comprenderán cuando en algún momento se los mencioné, ¿verdad? De lo que podía llegar a ocurrir, ¿verdad? En este periodo electoral, preelectoral, electoral y postelectoral. La verdad es que les digo, parte de la ciencia política es el estudio de los fenómenos políticos, en este caso jurídicos, que se evidencian y se desarrollan en un estado, sobre todo en el estado guatemalteco. Y la verdad es que eh, cada periodo electoral, cada elección ha sido bastante controvertida, bastante turbulenta en las dos últimas tres elecciones, ¿verdad? En este caso. Pero la verdad es que, siendo sinceros, luego de la segunda vuelta electoral, la verdad es que en toda la época electoral, en toda la época democrática, sinceramente las aguas se calmaban, ¿verdad? El presidente saliente o el grupo, en este caso, que de una u otra forma llegó al poder saliente, siendo sinceros, o sea, lo que menos quería, ¿verdad? En este caso, era ya tener algún conflicto social, económico, político, en prácticamente en los últimos días de su gestión. Siendo sinceros, les digo, jóvenes, ha cambiado mucho desde que se reformó la ley electoral de partidos políticos y en este caso pues la elección se hace a mediados del último año de gobierno, ¿verdad? En el mes de junio, y que en este caso pues la segunda vuelta se hace pues evidentemente a los días posteriores, que era muy distinto en este caso cuando la segunda vuelta a veces se llegaba en algunas ocasiones dentro del mes de noviembre, en ocasiones hasta el mes de diciembre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ese periodo de transición política, eh, que hablamos de 20 días, 25 días a lo sumo, realmente no había un periodo como tal de transición, únicamente ya era la finalización de un mandato y el inicio del otro, ¿verdad? Eh, Siendo bien sinceros, jóvenes, eh, tengo la percepción, ¿verdad? Que este proceso va a marcar eh, un fenómeno político muy diferente y tratado de estudiar luego de sus repercusiones, ¿verdad? De sus repercusiones posteriores. Eh, la verdad les digo, eh, sinceramente ¿verdad? Que el día de ayer en cadena nacional se iba a dar otra respuesta, ¿no? Otra respuesta. Eh,
enfocada, ¿verdad? En este caso, en apaciguar, sinceramente, el clamor nacional, el clamor social, y pues no, simplemente no, ¿verdad? Entonces, eh, lo que sucede es que, siendo sinceros, jóvenes, eh, ahí es donde ya se desvirtúa, ¿verdad? En este caso, esa democracia directa, indirecta y representativa, porque al fin de cuentas no escuchan a sus electores, no escuchan al pueblo y pues vamos a lo que está sucediendo, ¿verdad? En este caso, es muy lamentable, ¿verdad? Muy lamentable. Eh, Tiene que haber una solución, ¿verdad? Tiene que haber una solución. Sinceramente yo les digo, con lo acontecido ayer, eh, lo veo muy, muy difícil que sea pronto, ¿verdad? Eh, habría que ver qué es lo que sucede en los próximos días, pero mientras tanto, ¿verdad? En este caso yo sigo insistiendo, mantenernos firmes en nuestras convicciones, en nuestra creencia, cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a nuestra familia y pues en este caso velar siempre por el bien de Guatemala, ¿no? En este caso es nuestro país, debemos cuidarlo, vivimos en él. Debemos buscar, en este caso, lo mejor para, no solo para nosotros, sino para toda la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Entonces, de todo corazón, ¿verdad? Les deseo que estén bien en sus casas, que si tuvieron que ir a trabajar, porque muchos, pues, se tuvo que hacer el esfuerzo, no hay buses, ¿verdad? Es de decirlo, no hay buses, tuvo que hacer, ha sido por un transporte de forma independiente, no colectivo, ¿verdad? Algunos, me comentaban algunas personas, pues, que tuvieron que utilizar mototaxis, en otras ocasiones caminar grandes trayectos. eh, yo no visualizo que esto vaya a tener en este caso una realmente una rápida respuesta, eh, una solución pronta, soy bien sincero. Entonces, si escuchan mi recomendación, en este caso, por lo menos no ir a acaparar las cosas del supermercado o de los mercados, muchos que ustedes saben, los mercados en este caso pues están, la mayoría de ellos están cerrados, pero por lo menos tener en este caso un producto no perecedero que podamos tener por cualquier tipo de inconveniente más que todo, ¿verdad? En el caso de poderlo comprar. em, y las cosas básicas de la despensa, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Entiéndase despensa en el caso de nuestro lugar donde guardamos nuestras cosas, ¿verdad? Sin ánimo de hacer propaganda a algún centro de abarrotes, en este caso, soy bien sincero. Eh, pero, como les digo, lo más importante en este momento es que siempre prevalezca la comunicación entre ambas partes, la concordia, eh, y que no hayan en este caso pues hechos vandálicos que al fin de cuentas ya han habido, ¿verdad? Es lamentable, ¿verdad? Gracias, Eleni, no he visto, soy bien sincero, no he visto las noticias, supe todo lo ocurrido en el periférico antes hasta las 5 de la tarde, y a partir de esa hora no he sabido nada más, ¿verdad? Soy bien sincero. Espero que no se haya puesto peor la situación de lo que en este caso acontece, pero la verdad es que habría que, yo soy bien sincero, hay que ser más, creo que los planes de operación creo que están mal enfocados, porque igual en este caso, bien, soy bien sincero, o sea, quitamos un taponamiento, un bloqueo, una manifestación, simple y sencillamente se puede ir a hacer más adelante, ¿verdad? En este caso, o sea, no hay la cantidad de antimotines para a nivel nacional quitar todos los bloqueos, o sea, no, es imposible. Si apenas llegamos a 23.000 elementos de la policía a nivel nacional, antimotines harán que tal vez unos 2.000, 3.000 antimotines repartidos en toda la República de Guatemala. Entonces creo que ahí está mal enfocado el camino, ¿verdad? Mal enfocado el camino, en primer lugar, que no solucionan, sino solo accionan. Y eso está mal, ¿verdad? Yo siempre digo que debe prevalecer, o sea, debe prevalecer ante todo, ¿verdad? Ante todo, la forma pacífica, el diálogo muy importante, ¿verdad? Y insisto que toda la, sinceramente,
independientemente de quién lo realice, una manifestación está amparada en la Constitución. El rechazo que se manifiesta es de forma legítima. Tanto para ambas partes, yo les digo, o sea, tenemos que ser claros también. La industria está en este momento detenida, los trabajos están detenidos, el turismo está detenido, pero todo es una causa, toda causa tiene un efecto, ¿no? Entonces, insisto, debería prever en este caso los medios ecuánimes para resolver este problema, ¿verdad? Y también siento yo que las autoridades no deberían hacerse oídos sordos, en este caso al clamor popular, ¿verdad? Porque al final de cuentas, recordemos que mucho del concepto de democracia, ¿verdad? En este caso, es el poder del pueblo. Al fin de cuentas, si ustedes recordaban ciencia política, demos Kratos al poder del pueblo y en este caso la coyuntura en este caso ya ha sido demasiada. Ya ha sido demasiada y venimos de una época de pandemia. Les digo, o sea, yo que salí el día de hoy, creo que recordé los primeros momentos de pandemia, ¿verdad? Muchos negocios cerrados, las calles, muchas de ellas sin tránsito. eh, y esto, independientemente como sean las cosas, ni a uno ni a otro nos hace bien, ¿verdad? A ninguno. Entonces, insisto, ¿verdad? Yo siempre voy a hacer de la idea, número uno, de que debe prevalecer el diálogo ante todo, ¿verdad? No la violencia, ¿verdad? No la violencia, nunca llegar a ese punto, ¿verdad? De lo contrario, ya vemos lo que ocurre en otros países, ¿verdad? Lo que ocurre en otros países, la polarización que se ha sucedido luego de todos estos inconvenientes políticos, ha, en este caso, afectado mucho a países, por ejemplo, como Venezuela, lo cual no quisiera de ninguna manera que llegáramos a ese punto. Y la violencia, en este caso, se ha llegado a desatar en otros países con otra concepción ideológica, siendo bien sinceros con el tema de Israel y Palestina, pero que la verdad es que lamentablemente no entendemos como sociedad, como seres humanos, que eso somos, seres humanos que vivimos en este mundo y que de una u otra forma tenemos que ser fraternos unos con los otros, ¿verdad? En este sentido. Pero vamos a esto, eso llegar a ese idealismo, que en este caso parte de las ideologías políticas que en algún momento vimos en ciencia política, realmente es bastante siendo sinceros, muchos autores dicen que es inalcanzable, ¿verdad? O sea, llegar a superar ese fraccionamiento social por cuestiones religiosas, por cuestiones políticas, por cuestiones económicas. Hasta muchos autores dicen que es algo imposible. Eh, Como al fin de cuentas a uno solo le queda el tema de la lectura, del análisis. La verdad es que, o sea, en el contexto de nuestro país es muy difícil sin ir tan lejos. ¿Verdad? Lo que estamos viviendo son las repercusiones de varios años, ¿verdad? En este sentido de lo que ocurrió. Hay un similar acontecimiento, por ejemplo, de lo que ocurrió en el 2005, 2015, perdón, y por eso les digo, o sea, a mí me tocará, ¿verdad? En ese sentido, el otro año, con sus compañeros de primer semestre, analizar esta coyuntura que estamos viviendo y hasta dónde puede llegar, ¿verdad? Hasta dónde puede llegar, qué puede afectar, ¿verdad? Y sinceramente les digo, o sea, esto ya es un fenómeno político, en serio. Ya es un tema de análisis. En la última época en este caso, luego de un proceso electoral, el gobernante saliente toda la situación en este caso que se vivía no se llega a este punto. O sea, realmente este tipo de inconvenientes en la política se analiza que se da entre el segundo y tercer año de gobierno, ¿verdad? ¿Por qué segundo y tercero? Pues ya han pasado los primeros 100 años de gobierno hipotéticamente, no sé a quién se le ocurrió que había tiempo para que pudieran llegar a cumplir sus objetivos, que eso realmente ya se sabe, el plan operativo ya lo saben qué es lo que van a hacer, pero se daba únicamente en el segundo año de gobierno porque había pasado el tiempo y los conflictos y las necesidades no eran recabadas, no eran llevadas a cabo. Entonces, ahora bien, vamos a esto.
eh, yo soy bien sincero, ¿verdad? En cualquier país del mundo que tenga un grado alto de Estado de Derecho, de conciencia política y social, cualquier funcionario de gobierno, ¿verdad? Evitaría a gran modo un conflicto social, ¿verdad? Lo evitaría a todo modo, a toda causa. Y cuando se ven casos, por ejemplo, en el cual se deja o se deslumbra, ¿verdad? La inconformidad del pueblo por su gestión, simplemente se hace a un lado. Recordemos que lo más importante es las instituciones, la institucionalidad. Las personas están de paso, ya todos estamos de paso en realidad en este mundo. Entonces, lo que debe ser más fuerte es eso, ¿verdad? Lo que nos hace ser una nación, la democracia, nuestro país republicano. Pero bueno, insisto, ¿verdad? De todo corazón hice un poco de plática de este tema. Estas, les soy bien sincero, son opiniones muy personales y que de todo corazón les digo, pues lo hice para que en lo que entraban la mayoría de compañeros, éramos muy pocos cuando iniciamos, éramos 50 y ya somos 70, entonces espero que estén ya todos en clase, que estén bien, que estén resguardados y insisto, nuestras familias son primero, ¿verdad? Nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestras parejas, eso es lo que hay que darle prioridad, ¿verdad? Y luego en este caso trabajar, evidentemente, para un mejor país, porque colectivamente debemos hacerlo, ¿verdad? Porque en este caso si lo hacemos colectivamente, individualmente lo lograremos también, ¿verdad? Bueno, voy a la siguiente parte, ¿verdad? La última clase, queridos jóvenes, gracias Alexander, no había leído qué fue lo que ocurrió. Algo así más o menos fue lo último, la última noticia que pude dar lectura, ¿verdad? Es que bien, seamos sinceros jóvenes, ¿verdad? O sea, es cierto, ¿no? Pueden ser 10 antimotines, pero son de 10 antimotines que tienen eh, armas, que tienen mecanismos de disuasión social, como en este caso pueden ser las famosas granadas, en este caso que se envían, que se lanzan, y que evidentemente, pues en este caso, yo soy bien sincero, ¿no? Soy bien sincero. Esto no va a mejorar la situación, ¿verdad? O sea, llegar a estos grados de, de, de rechazo, de inconformidad, no se soluciona, ¿verdad? Prendiéndole más, echándole más gasolina al fuego, ¿verdad? Insisto que no. Insisto que esto lo que va a generar es el doble, o sea, yo insisto, o sea, ante una situación hay una represión, podría decirse, en un caso, y va a generar más, pero bueno, habría que ver qué es lo que sigue, lo que acontece, e insisto también en ese sentido, habría que ver todo fuera del contexto que estamos viendo el tema de las manifestaciones, porque pues ayer, en este caso, eh, no sé, se le notaba que no querían estar ahí. Sí, es que vean, yo soy bien sincero. A mí, por ejemplo, le digo, solo termino con este comentario. El día de ayer me llamaron, ¿verdad? En este caso, que estaba viendo yo lo ocurrido en el Parque Central. Y el, el alto cargo de la policía que llega ahí, ¿verdad? Realmente les digo, muy centrado el señor, ¿verdad? Dijo que licenciado, el que llegó en ese momento, ¿verdad? O sea, eso fue muy sencillo. O sea, vamos a esto, o sea, fue muy claro. La orden no se dio, ¿no? La orden no se dio. Eh, Vamos a esto, puede ser un derivado también en este sentido. ¿Quién va a estar aguantando que lo estén apedreando en ese sentido? Pero vamos a esto, o sea, hay que ser, miren, uno no es adivino, pues, ¿verdad? Para decir que van a haber manifestaciones violentas, para que van a haber que van a haber saqueos, que, que van a haber, o sea, es que está muy, ese tema, llevarlo, o sea, a la práctica ha sido un tema en Guatemala que se ha dado en muchos momentos de la historia, ¿verdad? El tema de personas infiltradas, ¿verdad? Pero bueno, como les digo, insisto en este punto, yo debo manifestar en el sentido de que debe prevalecer el diálogo,
¿verdad? No este tipo de situaciones que lleguen a complicar más la situación, ¿verdad? Más la situación. Pero bueno, como les digo, insisto, ¿verdad? Cuidemos a nuestras familias, cuidemos a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros padres, a nuestros abuelos, si aún los tenemos todavía, y a ver qué sucede. Les digo, a ver qué sucede. Eh, yo no creo que vaya a mermar las manifestaciones y por lo menos no con estas acciones que están haciendo, sinceramente, ¿verdad? Pero bueno, insisto, ¿verdad? Bueno, a la última clase, queridos jóvenes, platicábamos acerca del tema de la interpretación de la ley. Y les digo, miren, este es un tema realmente para mí, por eso le di tanta importancia, muy fundamental como juristas, ¿verdad? Yo insisto, o sea, el peor error que uno puede tener, ya siendo jurista, ya siendo abogado y notario, es ir a pelearse con su colega, ¿verdad? O sea, recordemos que al final de cuentas lo que estamos haciendo nosotros es un trabajo, ¿verdad? Un trabajo, la percepción y análisis y la interpretación que haga el colega, que haga el juez, que hagan los magistrados, pues es su percepción y están en todo el derecho de hacerlo, ¿verdad? Con armas jurídicas, en este caso la ley, podemos nosotros debatir esa forma de interpretar y si no estamos conformes, pues apelar la interpretación realizada que puede ser derivada ya de un elemento objetivo como lo podría ser una sentencia, ¿verdad? Entonces, yo sí les hago esta solicitud, jóvenes. Miren, de todo corazón, entendamos que esta ya no es una carrera solo como aquella que me va a servir para continuar mis estudios, ¿verdad? Sí pueden continuar sus estudios porque tienen que seguir maestrías, doctorados, lo que ustedes deseen, pero esta va a ser la carrera de su vida. A esto se van a dedicar, de esto van a trabajar. Entonces, siendo bien sinceros y de todo corazón se los digo, tomen conciencia de ello, ¿verdad? Tomen conciencia de ello, eh, tomen conciencia del país donde viven, del estado, en este caso donde se encuentran, de las condiciones sociales y políticas de toda la población. Y ante ello, ¿verdad? En este caso, hagan su mejor esfuerzo. Tal vez no, insisto, no por sacar los mejores resultados, ¿verdad? Porque yo sigo insistiendo que pueden sacar 100 y todos lo copiaron. No, no es eso, ¿verdad? O sea, si voy a sacar una nota, fue por mi esfuerzo personal, ¿verdad? Fue por la dedicación que le puse al tema, al estudio, y que sigo insistiendo y siempre lo voy a mencionar. Lo más importante es lo que sé, ¿verdad? Lo que sé, porque es lo que voy a aplicar, ¿verdad? Es el análisis que voy a hacer, es la interpretación que posteriormente voy a dar. Entonces de nada me sirve tener 100 puntos si todo lo copié. Imagínense alguien que se esforzó a llegar al 61, ganar la clase, pero fue con un esfuerzo propio, ¿verdad? Con la dedicación que se debe. Entonces, el otro año, les soy bien sincero, van a cambiar mucho las condiciones. Yo creería que ya regresamos presencial. Yo ya no voy a tener el placer de estar con ustedes porque evidentemente ya ustedes pasan al tercer y cuarto semestre. Yo ya no doy curso en esos semestres, únicamente primero y segundo. Pero sí vamos a estar en el mismo edificio, pienso yo, en el S12. Entonces, en algún momento, pues si alguien quiere pasar ahí a ver alguna clase, bueno, normalmente son las secciones que yo doy, entonces ahí con todo gusto, aunque ya no nos saludemos y ya no sean estudiantes, sepan que pues, las puertas siempre están abiertas, ¿verdad? En este caso. Y insisto, insisto en que este tema de la interpretación, ¿verdad? Es muy fundamental, pero para llegar a ella depende mucho de nuestro esfuerzo. Bueno, cambiando este tema, vamos al siguiente que también es importante porque integra. Dentro de ese elemento, cuando nos encontramos en el momento en el que se cree tener una laguna de ley, en este caso, una hipótesis no prevista por el legislador, si ustedes recuerdan cuando veíamos el tema de norma jurídica, la norma jurídica al final de cuentas, dentro de su estructura es una hipótesis, un supuesto jurídico de una consecuencia.
Hay ocasiones en las cuales se cree no tener esta ley de causalidad jurídica, o sea, que no hay supuestos o no hay consecuencias, sobre todo más que todo en el tema de las que no hay supuestos, cómo vamos a cubrir un hecho que no se tiene en este caso establecido como ley. Pues hay mecanismos, ¿verdad? Hay mecanismos y dentro de los mecanismos, en este caso, se establece principalmente la integración de la ley. ¿Qué significa integrar? Es completar o suplir de una u otra forma la laguna de ley que se presenta. ¿Cuáles son las lagunas de ley y qué significa una laguna de ley? Una laguna de ley es una hipótesis no prevista, es decir, un acontecimiento, un hecho que no ha sido regulado como derecho y que por tal motivo en ese caso no está contemplado en una norma jurídica. ¿Cómo se va a presentar? ¿Cómo se presenta? Falta de ley, por ejemplo, ¿verdad? No se prevén todas las situaciones o conductas porque el derecho no es estático, es dinámico, avanza. Yo les decía las últimas clases, por ejemplo, antes no podíamos hacer una interpretación de la ley de carácter eh, informático o de derecho informático porque no existía. No existía. Entonces, conforme se fue dando la firma electrónica, el negocio electrónico, el delito cibernético, etcétera, conforme en la firma, el tema de la firma electrónica en este caso, como se va dando, se va creando, o sea, se vio en la necesidad de que ese suceso, ese hecho, no estaba previsto por el legislador, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay no un hecho previsto por el legislador, podría hacerse la integración de las siguientes leyes o crearse nuevo derecho. En ocasiones, si ustedes se recuerdan, es una fuente del derecho, ¿verdad? Las fuentes, en este caso reales, todo lo que ocurre en nuestra realidad, sirve como base para la creación de derecho. Pero mientras tanto, puede ser que se presente como una laguna, ¿verdad? La falta de ley, o sea, no hay ley. La ley en blanco, ¿verdad? En este caso nos indica que son aparentes más no efectivas. Es cuando se cree que existe la hipótesis normativa, pero solo se cree porque supliéndola o integrando otras leyes fácilmente es superable. El ejemplo que tengo, por ejemplo, cuando en una norma jurídica, recuerden que está el procedimiento legislativo. Estamos en el procedimiento legislativo, llegamos al momento de la aprobación, luego la sanción y la publicación. Y nos damos cuenta que en la misma ley, en este caso, no se establece el tiempo en el cual inicia su vigencia luego de su publicación, ¿verdad? O sea, no se establece el tiempo del vacatio legis. Y entonces, si ustedes se recuerdan que nos decían los catedráticos en ese momento de Introducción al Derecho 1, bueno, fácil. ¿Qué ocurre cuando no hay establecido un periodo de vigencia, perdón, un periodo de iniciación de la vigencia? Recurrimos a la ley del organismo judicial, que establece, ¿verdad?, que cuando no se manifiesta, se entenderá que inicie su vigencia a los 8 días de haber sido publicada, ¿verdad? O sea, aparentemente no existe la situación, pero no es efectiva porque fácilmente con otra ley, con otra norma jurídica, es en este caso completada. Otro elemento interesante de este punto, queridos jóvenes, está la insuficiencia de ley. Esto es muy similar a la falta de ley, pero puede ser en este caso la diferencia que en la falta de ley evidentemente no está contemplado de ninguna forma. Licenciado, perdone que lo moleste. ¿Será que puede regresar la diapositiva anterior? Sí, con todo gusto, no te da pena, para servir. Ahorita vamos. Ahí está, listo. ¿Ya? Ya, licenciado, muchas gracias. Para servirle, no te da pena, con todo gusto. Como les decía, en este caso, en la falta de ley, evidentemente no hay ley, ¿no? Ahí sí no está contemplada, no fue creada, hay que crear todo el ordenamiento jurídico. En la insuficiencia de ley, sí está creado una ley, un decreto, pero algunas hipótesis no coinciden, ¿verdad?, con la consecuencia. Es decir, que lo que se necesita es una reforma, por ejemplo, ¿verdad? O sea, sí está creada la norma jurídica,
pero aún todavía no se ha realizado la reforma para que pueda darse el elemento modificador del derecho, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de insuficiencia de ley, el decreto 90-2005, la ley del Registro Nacional de las Personas, contempla el documento personal del menor de edad, ¿verdad? Entonces, está creado, está creado el elemento generador del derecho, que es en este caso el documento personal de identificación del menor de edad, pero ¿qué ocurre? Aún no se había creado el reglamento. O sea, la ley existe, pero es insuficiente para que se den todas las consecuencias jurídicas y las hipótesis normativas. O sea, está creado el documento personal de menor de edad, pero aún así no nos indican rasgos característicos como tamaño, forma, color. Entonces había que la ley está, es insuficiente. Vamos al reglamento entonces. El reglamento crea los diferentes elementos que la ley aún no contemplaba. Y en este caso el tema de la ley injusta es bien interesante, ¿verdad? Presenta una incongruencia con su propia función. ¿Qué sucedía? Por ejemplo, aquí en Guatemala tenemos un ejemplo bien claro y sencillo con el tema de la vida. Nuestra constitución, en ese caso, si ustedes recuerdan los primeros artículos, contempla el derecho a la vida, ¿verdad? Que es fundamental para la persona, para el ser humano en nuestro país. Pero asimismo, artículos posteriores había en este caso la defensa y el derecho del tema de la pena de muerte. O sea, la verdad es que aquí hay una incongruencia. Si se da prevalencia a la vida, ¿por qué se permite, en este caso, reproches o consecuencias jurídicas que van a privar de la vida? ¿Verdad? Entonces, esto fue un tema de mucho análisis y como les digo, ustedes que mejor que nadie, y el otro año lo van a ver todavía más a profundidad, el tema de por qué no se aplica en la pena de muerte. ¿Verdad? O sea, vamos a esto. Entonces, no solo es el tema ya muy propio del respeto a los convenios en materia de derechos humanos y tratados en materia de derechos humanos firmados por Guatemala y ratificados por Guatemala, sino también en este caso ya un aspecto muy práctico, ¿verdad? Que a la falta del mismo violenta el debido proceso. Entonces, eh, como se lo dije el semestre pasado, quien estuvo conmigo en Introducción al Derecho 1 y quien estuvo conmigo en Ciencia Política, que aquel político que le diga que va a reactivar la pena de muerte es un mentiroso, ¿no? Es un mentiroso. Son puras decisiones politiqueras, puros ofrecimientos politiqueros, porque no se puede hacer, ¿no? No se puede hacer. O sea, habrían mecanismos para iniciar e intentarlo, sí, podría hacerse, pero con la voluntad política y el contexto social que nosotros vivimos, podría pasar 10, 15 años y no se hace, ¿verdad? Aparte de ello, habría que modificar un montón de consecuencias jurídicas en el tema de los delitos, porque la gente piensa que para cualquier delito se podría aplicar la pena de muerte, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Sinceramente no, ¿verdad? Eh, Extorsión, por ejemplo, quien me extorsione. Algunos piensan que puede aplicarse pena de muerte y no, ¿verdad? No se puede, no se podría hacer, ¿verdad? Entonces, hay ciertos elementos que, insisto, en la incongruencia que se tenía al privar la vida y permitir la muerte, lo que sucede es que en este caso debe dársele la oportunidad jurídica, siendo sinceros, al elemento más importante y básico que privilegia el desarrollo del ser humano, que en este caso es el tema de la vida, ¿verdad? Entonces, las penas máximas establecidas en nuestro país son 50 años de prisión, por ejemplo, por un hecho. Hay personas que las condenan hasta 900 años, sí, y dicen, ¿por qué? ¿Y por qué 900 años? Nunca lo va a ocurrir, no, ni Matusalén, ¿verdad? En este caso. Lo que ocurre es que es por cada delito que haya cometido. Imagínense que fueron 10 grupos que a veces habían secuestrado y matado 15, 20 personas. Entonces, por cada persona, ahí van sus 50 años, ¿verdad? Entonces, 400, 600 años. Es más que todos los jueces lo hacen una sentencia
histórica, significativa, porque sabemos perfectamente, miren, siendo sinceros, es muy poca aquella persona que cumple 50 años de prisión y es evidente que no va a cumplir los 50, son más o menos, son como 27 años de prisión más o menos y logra salir de prisión, ¿verdad? Con la rendición de cuentas y en este caso la redención de la pena, la verdad es que se le reduce la mitad. Y, en este caso, siendo sinceros, Lenny, cadena perpetua aquí en Guatemala no existe todavía ese. O sea, la máxima son 50 años, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es entendible que cuando le ponen dos condenas de 50 años, son 100 años, nunca va a salir de prisión. O sea, imagínense a alguien que vea 50 años en prisión, o sea, vivir en prisión, ¿verdad? Vivir en prisión en este caso, siendo bien sinceros, permítanme un momento, no sé qué pasa, permítanme un momento. Disculpen, no sé qué sucede. Ya regreso. Como les digo, en este caso, pues es casi entendible que es cadena perpetua. Entonces, vivir 50 años en prisión, nadie, creo que nadie lo hace, ¿verdad? En este caso, antes termina falleciendo. Póngale que, imaginen, estamos hablando de 50 años, dos condenas de 50 años se vuelven como 50 años más o menos. No, no van a cumplir los 100, o sea, más o menos cumplen como 27 de cada condena. Póngale 50 años alguien que haya cometido un delito de los 18. Estamos hablando que sale de 68 años de prisión, saldría de 68 años de prisión, prácticamente el doble de su vida vivió en prisión. Yo lo veo muy raro, muy extraño, ¿verdad? Va a terminar muriendo en prisión en este caso. Hay personas que, miren, son detenidas, están en prisión preventiva, ¿verdad? Y eso es el inconveniente en nuestro país. La verdad es que deberían haber, en este caso, lugares donde se purga prisión, o sea, la condena que existen ya, y pues como el centro de detención de la zona 18, que es preventivo, pues se le llama preventivo, es una prisión preventiva. Hay personas ahí que llevan cumpliendo 20 años cárcel. Entonces, vamos a esto, o sea, ni siquiera posiblemente ha pasado al tema de la etapa de juicio, hay una revuelta en la prisión y termina falleciendo, ¿verdad? Y llevan 2 años tal vez en prisión. Entonces, vamos a esto. La vida en prisión, créanme que para uno que ha visto lo triste, lo denigrante, lo humillante, lo solitario que se vive en prisión, ¿verdad? No se lo desea a nadie, jóvenes. Nadie. Si les digo, quien nunca ha estado detenido y pasa una noche en carceletas odia ese momento y lo recuerda toda su vida. Imagínense ya estar en una prisión preventiva ya o con una ya condena firme, ¿no? Empezando por eso de que espérense el tema hay una cantidad de enfermedades que van a padecer, ¿verdad? Eh, que les digo, o sea, comer con moscas es posiblemente en este caso lo menos mal que les puede pasar, ¿no? Soy bien sincero, ¿no? O sea, no se lo deseo a nadie, jóvenes, ¿no? Si aún es incómodo, yo le digo, a mí no me gusta ir a la prisión, ya el preventivo no me gusta ir, ¿no? No soy sincero. Yo no mucho sigo casos penales. Cuando me ha tocado ir, no me gusta, siendo sincero, no me gusta. Pero bueno, hay que hacerle, ¿no? Hay que comer de algo. Bueno, como les digo, este era el tema que tenía para el día de hoy, ¿verdad? Insisto en el sentido de que cuando lo que tenemos que ser muy claros, ¿verdad? Tenemos que ser muy claros en analizar cuando existe ley o cuando no existe ley, ¿verdad? Puede ser que estemos creídos que hay una falta de ley y lo que hay en este caso es una insuficiencia de la misma, ¿verdad? Puede ser que también en este caso la ley injusta realmente sí es muy clara, ¿verdad? Cuando hay una incongruencia, ya di uno de los ejemplos más básicos que hay en nuestro país, dar la parte básica de la importancia de la vida y terminar estableciendo en este caso el tema de permitir la muerte, ¿verdad? O quitarle la vida a la persona. Y la ley en blanco, en este caso, soy bien sincero, habría que ver, ¿verdad? Habría que ver cuándo realmente estas lagunas realmente no es que, o sea, son aparentes,
¿verdad? O sea, es apariencia, pero sí son posiblemente, ¿qué les digo? O sea, fácilmente pasables o analizables o, o resueltas complementándolo con otra norma jurídica, ¿verdad? Bueno, voy a esto. Vean, con la otra semana, bueno, esta semana, en este caso, con ustedes, si no me equivoco, porque a veces se me pasa la semana la onda con ustedes, me veo el jueves nuevamente, ¿verdad? Entonces, todavía no me han dado respuesta del tema de la evaluación, pero yo lo que creo es que van a hacer en este caso 20 preguntas, 2 puntos cada una, porque son en ese sentido la evaluación, las dos variantes que yo mandé y para 40 puntos. Igual no he tenido todavía, eso nos lo comunicarán posteriormente, parte del tema de la administración y sobre todo de la coordinación, el tema del horario. Yo creo que el horario no va a variar del primer parcial, ¿verdad? Entonces seguiríamos con ese mismo horario. Oye, nos vemos el día jueves, termino el siguiente tema que todavía tengo con ustedes y luego la otra semana las evaluaciones son martes y jueves, los días que nos saludamos, entonces no nos vamos a ver. Como les insisto, entonces termino, bueno, no voy a terminar contenido con ustedes el jueves, pues, pero termino ese día y luego nos volvemos a ver dentro de una semana, ¿verdad? Les deseo de todo corazón que les siga yendo muy bien en su semana de evaluaciones y pues mañana les digo a ver qué pasa, bueno, a ver qué pasa, los bloqueos no se, creo que se van a detener, ¿verdad? Las manifestaciones populares no se van a detener y esperemos que no les sigan echando más gasolina a este fuego porque tarde o temprano se les va a salir de las manos, ¿no? Y lo que menos quiero en mi país, ya ha derramado demasiada sangre y que va a suceder algo así, ¿verdad? El 2015 nos dejó una lección sin armas, sin derramamiento de sangre y con una voluntad fuerte y una fortaleza y interés por buscar los mejores destinos de nuestro país, se logró un cambio que creíamos en algún momento que iba a ser ese factor diferente. Han venido dos nefastos presidentes, les digo. El tema de Jimmy Morales, el tema de Yamatei, pero bueno, o sea, insisto, la legitimidad se dio al momento del que ganaron el voto en la segunda vuelta ambos y pues nos queda esperar, ¿verdad? Nos queda esperar, pues, velar por un mejor país y pues nos encontramos el día jueves, jóvenes. Qué gusto haberles saludado, que estén muy bien. Si aún todavía no han regresado a sus casas, pues que regresen pronto. Y si no salieron el día de hoy, qué mejor haber compartido un día con sus hijos, aunque haya sido una pues día posiblemente de trabajo virtual, pero retomar un poco y recordar un poco el tema de pandemia. Ahora el tema de pandemia sigue, pues todavía son muchas personas que se enferman todavía de COVID, pero ya es un tema que ya con una enfermedad que creo yo que se va superando poco a poco. Ha sido un placer estar esta noche con ustedes. Que estén muy bien. Nos encontramos el día jueves. Un abrazo. Gracias, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado.